Pasaje bíblico que vamos a considerar esta mañana, de acuerdo a la palabra de Dios, Romanos 10, 13 al 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje del que trae buenas nuevas. Pueden sentarse, hermanos. Señor les bendiga. Qué bendecidos que somos, qué dichosos, qué bienaventurados nosotros que hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios y que llegó nuestra vida a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En un tiempo en el que necesitábamos tanto del perdón, que necesitábamos tanto del amor divino, que necesitábamos tanto de esa gracia que Dios derrama a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este pasaje que acabamos de leer es muy conocido porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero eso no significa que toda la gente conoce a ese Señor, a ese Dios. Hay muchas religiones en el mundo, cientos de religiones. Hay muchas doctrinas en el mundo, pero hay un solo Dios y Señor. Y para conocerle a Él, solamente es a través de su palabra. Porque al oír la palabra nace la fe. Y con la fe vienen tantas bendiciones. Pero sobre todo un anhelo tan fuerte en el espíritu y en el alma de buscar y anhelar más, de conocer a ese Señor. Es como cuando usted le presentan a una persona, usted nunca ha visto a esa persona y le pueden decir, mire, él es el mejor médico de Houston, le puede decir, es el mejor abogado de Houston, le puede decir, es la mamá de mi novia, le puede decir, es mi profesor, o es el ingeniero que le va a hacer la casa, o es el contador que le va a llevar el negocio. No importa quién sea, si a usted se lo están presentando hasta que usted no tenga una relación con esa persona, va a saber quién realmente es. ¿Quién realmente es? Entonces, esta palabra dice que todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Pero esa invocación va a ser de una necesidad propia del alma de la persona que anhela el perdón, la salvación, la restauración de ese Señor nuestro Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a ese Cristo, a ese Señor, a ese Dios que nosotros conocemos, si ellos no lo han conocido? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Y cómo van a llegar a creer de la forma que nosotros creímos en alguien de quien no han oído, de quien no han visto señales, no han visto las maravillas, no han visto los milagros que tú y yo hemos visto? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predique? Nosotros, hermanos, al haber conocido a Dios, desde que conocemos al Señor, empezamos a tener un testimonio en nuestra vida. Un testimonio de quienes éramos antes y quienes somos ahora en Él. No de conocer una religión más, no de conocer una doctrina más, no, sino de conocer al Verbo de vida, de conocer al Hijo de Dios, al experimentar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El tener firme ese testimonio nos permite ayudar a las demás personas en su búsqueda de la verdad o de su encuentro con Dios. El tener firme tu testimonio. Una cosa es que tú recuerdes que tienes un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, y otra cosa es que tú prediques con tu testimonio, que tú transmitas ese testimonio a tantas personas que a estas horas de la mañana o mediodía, ya mediodía, murieron, nada más aquí en la ciudad de Houston, no sé la estadística, pero de que empezó de la 1 de la mañana acá, han muerto muchísimas personas. Y usted no se le quitó el sueño por eso, y a mí tampoco. Pero muchas de esas personas, se puede decir que el 99% se fueron sin Cristo.
Porque habiendo tanto pueblo de Dios aquí en esta gran ciudad y los pueblos alrededor, de creyentes, muchísima iglesia evangélica, no hubo nadie que les diera testimonio. No hubo nadie que les hablara de su Dios. Y ellos no conocieron al Señor. La vida se va en un instante. La vida es como la flor, dice Isaías. Hoy nace, crece, se marchita y muere. Y aunque sintamos que tenemos 15 años y que tenemos toda la vida para nosotros, tenemos 20, 30, 40 y creemos que tenemos toda la vida para nosotros, el que tiene el control de la vida y del último aliento de vida es Dios el Señor. No eres tú ni yo. Es Él. Él es el soberano, el creador de la vida, el que da la vida y la puede recoger en el momento que Él quiera. De tal forma que tener un firme testimonio como el que todos ustedes tienen, yo conozco los testimonios de la mayoría de los que están aquí, testimonios poderosos de la gracia de Dios en sus vidas. Y quiero decirte esta mañana que tu testimonio es para sanar vidas, para sanar almas. Es para restaurar vidas. Es para salvar vidas. Cualquiera que sea el testimonio de nosotros, en la vida de una persona que no conoce a Dios, que no tiene una esperanza, que no conoce la fe, que no sabe cuál es su destino, no sabe qué viene en el futuro, somos un medio de transformación en las manos de Dios. Porque Dios está en nosotros, podemos hablar de ese Dios a los demás. La palabra de Dios tiene varios ejemplos muy conocidos, muy poderosos, transformados, seres humanos transformados, pero también agentes de transformación. La iglesia ha sido por todo este tiempo, 15 años, un agente de transformación. Porque usted no está aquí como usted llegó. No estamos aquí como llegamos. Dios ha ido transformando todo nuestro entorno. Ha ido transformando todas las cosas, aunque no lo merecíamos. Él lo ha hecho posible. Y en la Escritura encontramos casos muy relevantes, como en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 29 y 38. Dice la palabra que después de conversar Jesús con una mujer de Samaria, llamada la Samaritana, de haber hablado con ella, de haber incluso la mujer discutido con él, diciendo que ese pozo donde él llega a tomar agua les pertenece a los samaritanos, y él siendo un judío no debía de pasar por ahí. El Señor tiene un plan y un propósito, y a él le fue necesario pasar por Samaria. Hasta que nosotros entendamos que es necesario dar nuestro testimonio de quiénes somos, vamos a entender cuando Dios pasó por nuestra vida, cuando Él entró a nuestra vida. Y el Señor le dice, cuando bebas de esta agua no volverás a tener sed jamás. El Señor sabía el corazón de la mujer, que era una mujer adúltera. Pero cuando el Señor le empieza a hablar de quién ella es, ella se queda asustada, se queda asombrada. ¿Quién es ese hombre que le habla de esa manera? Y cuando le dice, trae a tu marido, dice, no tengo marido. Claro, porque 5 maridos has tenido y no tienes un marido. Y entonces el Señor, llegando a la necesidad del alma de la mujer, hace algo tan maravilloso, que trae un convencimiento en el espíritu de ella, y el testimonio de ella empieza a nacer allí, cuando ella le dice, entonces dame de esa agua, dame de esa agua que tú tienes. Ella conocía el agua física, el agua del pozo, salía a las 12 del día en el mero solazo, cuando las mujeres no salían, porque como era de mala reputación, las mujeres honradas salían en la mañana o en la tarde, pero nunca a esa hora. Iba a esa hora para evitar la burla de la gente, para evitar el acoso de los demás, donde no había nadie.
pero esa hora escogió el Señor para llegar a ella. Él sabía que se iba a encontrar con ella y que ese encuentro iba a ser una transformación maravillosa, porque el amor que Jesús le mostró era algo trascendental. Él no le pidió otra cosa, le pidió: dame de esa agua. Ella sabía para qué los hombres la buscaban a ella. Sin embargo, esto hizo algo tan poderoso en la vida de esta mujer, que ella entra en una esfera de transformación, que ahora cuando ella vuelve a la ciudad, va ahí al pueblo, dice la palabra que ella va y les cuenta a los hombres, les dice: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿Será este el Cristo? Muchos samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio que daba esa mujer, porque la vieron transformada. No solamente escucharon su palabra, sino ella en su aspecto era otra mujer. Ya no era la misma que se encontró con Jesús, era otra mujer. Entonces hubo una renovación en su espíritu y la mujer puede hablar: vengan a verlo, vengan a conocerlo. Porque ella entendió que no había habido nunca en su vida algo tan poderoso como las palabras de Jesús tocando su corazón y transformando todo su ser. Nada había suplido la necesidad más grande que ella tenía de ser amada, de ser perdonada. Y ella va y con su testimonio el pueblo empieza a conocer a Jesús y se interesan en ir a buscarlo. También la palabra de Dios nos trae otro testimonio muy interesante en Lucas 8 de un hombre que estaba endemoniado. Ese hombre que se encuentra a Jesús con él era un hombre que estaba fuera de la familia, fuera de la casa, totalmente desquiciado por la legión que se movía en él. Pero cuando Jesús viene a su encuentro, Jesús le ordena a la potestad que salga de él. Esa potestad de una legión grande de muchos demonios se va sobre los cerdos se van a un precipicio, se ahogan en el mar, pero el hombre queda libre. Y esa transformación poderosa hace que el hombre quiera seguir a Jesús. Y Jesús le dice: no, yo quiero ir contigo. No, ve y da testimonio. Diles en tu casa, porque ni en su casa lo aceptaban como él era. Ve, diles a los de tu casa cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vidas transformadas. El aspecto interior empieza a cambiar y lo físico se transforma también. En su sano juicio, dice la palabra, porque hay dos pasajes que hablan de ello. Este hombre es encontrado por los demás y la gente se queda asombrada. Este era el loco, el endemoniado de aquí de Gadara. Todo el mundo sabían que estaba endemoniado. Ahora lo ven en su sano juicio, viendo normal, caminando normal, vestido. Eso era una maravilla de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Va y da testimonio de lo que el Señor hizo en él. Dice así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Nace el testimonio después de que el poder del Espíritu Santo transformador de Cristo obra en mi vida, obra en tu vida. Nace un testimonio, nace una obra maravillosa en ti y en mí. Una obra, un testimonio que el mundo necesita conocer, que el mundo no conoce, que el mundo no sabe, que muchos en la condición que estábamos todavía están ellos. También en el Evangelio de Juan, capítulo 9, el Señor sana a un ciego. El Señor hace lodo y talla los ojos del ciego. Pero esto sucede en el día sábado. Y toda la gente asombrada, ¿cómo se le ocurre sanar a uno? Si es sábado, es el día de reposo, hoy no está permitido por la ley que haga eso. Y lo estaban a Jesús, estaban ahí simplemente observándolo para acusarlo.
y vienen con el ciego y le dicen: ¿qué te hizo? Me sanó, ahora puedo ver. Pero tú no crees que él está mal, es un pecador. Es un pecador porque está actuando contra la ley de Dios, la ley de Moisés. Hoy es sábado, él no te tenía por qué hacer eso hoy. Y él dijo: pues yo no sé si es un pecador. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Ese es un testimonio maravilloso de la gloria de Dios operando en la vida de ese hombre. Y le volvieron a preguntar, y le volvieron a preguntar 3 veces. Y el ciego las 3 veces dijo: yo era ciego y ahora veo, yo era ciego y ahora veo. Y eso lo hizo Jesús. Ahora puedo ver. ¿Cuántos hoy en día tienen tantas escamas espirituales que no pueden ver? Hay gente en la que Dios ha obrado milagros y todavía no creen que es un milagro. No creen en el poder divino. No conocen esa maravillosa gracia. Hay muchos que a través de un milagro se han convertido, pero muchos otros no. Muchos de estos vieron los milagros de Jesús y no se convirtieron y no creyeron. Sin embargo, el testimonio es poder en la vida de los hijos de Dios, un poder transformador que debe ser un canal para bendición de muchos. Cuando el libro de los Hechos, el apóstol Juan, el apóstol Pedro van pasando por un lugar llamado La Hermosa, y están ahí, está un cojo de nacimiento, un lisiado de nacimiento. Y cuando pasa, el hombre siempre estaba esperando que le den una moneda, que le den una moneda. Y cuando pasan Pedro y Juan, Pedro dice: no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos algo poderoso en nosotros. Te digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el lisiado se levantó y caminó. Y el testimonio de este hombre es uno de los que más me gustan, me agradan muchísimo. Los otros se fueron a dar testimonio, el Señor le dijo a uno, al otro no le dijo, y ella corrió a dar testimonio con los hombres que la conocían. Pero este hombre, dice la palabra, que entró con ellos al templo, pero él no entró así como entró esta mañana, como usted entró hoy. Él entró saltando, corriendo, danzando, alabando al Señor. ¿Nomás un amén? ¿Entiende la reacción que ese hombre tuvo? Él dijo: sé a quién le voy a dar la gloria, sé quién merece el honor. No le dio ninguna clase de discipulado como el que te hemos dado a ti por 10 años. No hubo tiempo de eso. Vino a darse el milagro y el hombre entró, porque lo vio entrar al templo y él también entró. Ahora sí, lo que en su vida nunca había podido hacer porque estaba lisiado de sus piernas, entró gritando, alabando, danzándole al Señor. Esa es una maravilla. Esa es una maravilla. Cuando nosotros hemos orado por mujeres que no han podido tener bebés, y oramos en un tiempo y después nos llaman: pastora, estoy embarazada. Parejas de 12 años de casados, de 10, de 15 años de casados. ¿Qué cree que se siente? Se siente la gloria de Dios. Sentirse empoderado a causa de un testimonio, a causa de lo que Dios hizo en tu vida, es algo que no se puede parar. El diablo es especialista en parar al Hijo de Dios para que no sucedan los milagros, pero Dios lo hace de acuerdo a su perfecta voluntad. No importa que el diablo se levante, cuando el Hijo de Dios ama al Padre y Él quiere proyectar a su Dios y Señor, y Él va empoderado con su testimonio, el Señor va a hacer una obra maravillosa en la persona que tú le hables, en la persona por la que estás orando, en la persona que estás declarando que va a haber una transformación. El Señor lo hará, porque el Señor es fiel a sus promesas, porque Él es el mismo que hace maravillas, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el mismo Dios que hizo milagros a través de Moisés, a través de Juan y Pedro. Es el mismo, a través de Pablo, es el mismo Dios que lo hace hoy en día. ¿Qué necesita Dios para hacer esto?
la fe de su pueblo y un testimonio vivo. Un testimonio vivo de cada uno de nosotros. El testimonio real jamás envejece. Jamás envejece. Un testimonio real de lo que Dios hizo en tu vida no se puede hacer viejo. Te vas a hacer viejo tú si no lo transmites. Pero el testimonio no envejece. Porque Dios no tiene edad y sus obras son maravillosas y trascienden día con día en la vida nuestra para bendecir la vida de otros. De tal manera que el Señor es real y verdadero en aquellos que se mantienen hablando, declarando la grandeza de su Dios. El poder del Señor, ese poder transformador, ese poder renovador. En cada uno de estos hombres y mujeres existió un antes y un después. Igual que en nuestra vida, existió un antes y un después. Hoy estamos en el mover de Dios. Hoy estamos en el actual, en el día del Señor. Y Dios todavía sigue haciendo grandes cosas en nuestra vida. Amén. Tú no eres el mismo de que llegaste a conocer al Señor a este día. No eres el mismo porque desde el día que el Señor hizo un milagro de salvación en tu vida, el día que el Señor sanó tu alma, el día que el Señor sanó tu cuerpo, el día que el Señor sanó tu espíritu, el Señor se glorificó. Por eso el Señor dijo: mi gloria irá con ustedes. Cuando tú guardas el testimonio, cuando tú no le pones atención a lo que te dijeron, a lo que te hicieron, a lo que hizo aquel, el que se fue, al que vino, y tú guardas tu testimonio en fidelidad al Señor, el Señor sigue usándote de manera maravillosa. Somos vasos en sus manos que Él quiere usarnos para derramarse sobre aquellas personas que tienen tanta necesidad. Aquellos que están en la condición como un día estuvimos nosotros. La palabra de Dios en Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida para evitar la muerte. A los discípulos no les importó. No les importó tener que morir, entregar sus vidas por Cristo. ¿Por qué? Ya el fruto era demasiado. Eran milagros por aquí, señales por allá, maravillas más allá. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Estoy listo, Señor. Para mí el vivir es Cristo y morir, ganancia. A ellos no les importó entregar sus vidas, porque el testimonio de ellos fue real, fue para siempre. Fue un agente de transformación en la vida de todos los que estaban necesitados. Qué hermoso es que cuando en la iglesia se sabe que una persona, un familiar, un conocido cayó a la cárcel, el que estuvo en la cárcel: pastor, yo quiero ir, yo lo quiero visitar, porque yo sé lo que se siente estar allí, yo sé lo que se siente estar solo. Me dicen a mí de una persona que tiene cáncer: yo voy a orar por ella, porque si el Señor me sanó a mí, la va a sanar a ella. Uno que está en drogas: yo salí de las drogas, yo puedo ir a ministrarlo, porque el poder de gloria que me limpió a mí de ese daño va a limpiarlo a él también. Esa es la iglesia por la que Cristo viene. Una persona la van a sacar de su departamento, de su casa, no tiene con qué pagar. Un día estuve así y Dios envió a alguien. Ahora me está enviando a mí para bendecirlo, para ayudarle, para ministrarle, para aconsejarle. Es maravilloso el Señor cuando Él te dice que demos testimonio de su gloria. Nosotros vamos empoderados por el Señor. Nosotros anhelamos que otros reciban al Cristo que nosotros hemos conocido. El Señor Jesucristo, Mateo 10:32, dijo: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por el testimonio de otra persona, yo estoy aquí desde los 12 años que me convertí en el Evangelio. Tengo 58. El testimonio, la oración y la forma que esa persona me habló de Cristo fue suficiente
para pasar décadas, no solamente siguiendo al Señor por sus beneficios, sirviéndole a Él. Porque muchos en la iglesia de hoy están buscando a Dios por el beneficio, no por quien Él es. Y hay un error grande ahí. El Señor viene por los suyos. Por los suyos. Así es que si tú estás aquí, fue por el testimonio de otro. ¿Cuántos recuerdan a la persona que les habló de Cristo Jesús? La persona que trajo un testimonio a tu vida, que dijo, tú necesitas a este Cristo que yo tengo. ¿Todavía lo recuerdas? Bendícelo y ora por él. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán. ¿Y saben qué eran las piedras en aquel tiempo? Las piedras eran testimonios. Testimonios donde hubo ruinas, una ciudad, un asentamiento humano. Eran testimonios donde una tumba, testimonio de un altar, pero también era testimonio de una muerte a pedradas. Las piedras hablarán, dijo el Señor, si ustedes callan. Y me gusta como lo dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:5, dice, al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Quién no quiere una casa? Una casa bien fincada. Cuando tú tienes una necesidad, no vas a ir con un niño espiritual. Vas a ir con una persona firme en el Señor para decirle, oh, ayúdame, ora conmigo, ayuna junto conmigo porque necesito apoyo. Una casa espiritual somos nosotros. Y una casa espiritual tiene mucho testimonio que dar. Tiene mucho cómo ayudar. Columnas fuertes en la iglesia de Cristo. Testimonios que no se deben de callar. Testimonios que son para transformación, para alcance de muchos otros. Yo te digo esta mañana que hay muchos esperando por oír tu testimonio. Por oír tu testimonio. Hay personas que me han dicho a mí, yo no me convertí por el mensaje del predicador, yo me convertí por el testimonio del hermano. El estar dando testimonio es estar en Cristo Jesús. Es estar viviendo la vida en Cristo. Eso es tener testimonio. Es estar obedeciendo al Señor, estar fiel en Cristo, es tener un testimonio que no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Y como la entrada al Padre, la entrada al cielo, la entrada a la gracia es a través de Cristo, el no estar hablando de Cristo es estarlo ignorando. Es avergonzarnos de Él y de su palabra. De tal manera que el Señor está preparando todas las cosas en estos tiempos, hermanos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la gran manifestación de los hijos de Dios. La gran manifestación está empezando ya. Por eso la iglesia está siendo muy atacada, por eso la iglesia pareciera que en lugar de crecer se está achicando. Pero cuando entre la manifestación de los hijos de Dios, donde va a haber esa explosión de ese anhelo de todos de dar testimonio, van a empezar los milagros, los prodigios, las señales y las maravillas en todos. No nada más a través de los pastores, por todos y a través de todos. De tal manera que ahí es donde va a ser la explosión tan grande y donde muchos van a venir a los pies del Señor. Cuando la iglesia en la unidad del Espíritu empecemos a declarar la victoria que el Señor efectuó en nosotros, la victoria de un Cristo resucitado, la victoria de un Cristo victorioso, es el Cristo que está en ti, que está en mí. Cuando nosotros dejamos a un lado los estorbos, porque a veces hasta no los inventamos, los dejamos a un lado, el Señor nos habilita maravillosamente.
Todo está que usted decida, yo mañana no pierdo el tiempo. Yo mañana le hablo a mi vecino, yo mañana le hablo a mi compañero de trabajo, yo mañana le voy a hablar. Este es un fin de semana que viene glorioso del Señor. Este es el tiempo de salvación. Yo no me voy a conformar. Voy a orar y voy a declarar el poder de Cristo. Si el Señor lo hizo conmigo, lo va a hacer con otros. Si el Señor tuvo misericordia de mí, la va a tener con otros. Esta es una semana, hermanos, de alcance evangelístico. El mundo necesita esa luz. El mundo necesita ver la gloria de Dios. El mundo necesita escuchar una palabra de esperanza. El mundo necesita una palabra de amor. El mundo te necesita. Nos necesita.